Masterex, educación científica que impulsa tu futuro. Nos complace en presentar a nuestro primer ponente estudiantil en este ciclo de conferencias, al bachiller en Ciencias Biológicas con especialidad en microbiología, Johnny Sumari. Johnny es egresado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Perú, básicamente de Ayacucho, y actualmente se encuentra cursando una maestría en Biociencias y Biotecnología en la Universidad Estadual de Norte Fluminense Darcy Ribeiro, en Brasil. Él cuenta con una sólida formación académica, lo conozco también de manera personal, y tiene experiencia en bioinformática, biología molecular y microbiología. Johnny se ha enfocado en el estudio de los mecanismos alostáticos de proteínas de membrana en parásitos helmintos. Su investigación abarca aspectos biofísicos, bioquímicos, celulares, moleculares, lo que permite abordar de manera integral la activación del canal CRAC, que es de lo que nos va a hablar el día de hoy con esas proteínas de membrana. Johnny nos va a presentar su ponencia titulada Puertas y canales en el Mintos, explorando proteínas de membrana en la activación del canal CRAC. Le damos la bienvenida a Johnny, por favor adelante, son todos tuyos. Bueno, buenas tardes a cada uno de ustedes. Antes de que se termine la batería, la mitad. Buenas tardes a cada uno de ustedes. En primer lugar, me complace estar el día de hoy para presentarles, bueno, el trabajo en el que me enfoco y sobre todo desarrollo. Muchas gracias a MasterX por la invitación. Y pues, bueno, felicitar a cada uno de los biólogos por este día en especial, sobre todo por una carrera heroica que hacemos acerca de la ciencia y creo que vamos en desarrollo. Creo que eso por lo menos anima y motiva a muchos de nosotros. Bueno, sin más preámbulo, voy a dar y presentar sobre el proyecto en el que ahora me estoy enfocando. Es titulado Puertas y canales en el Mintos, explorando proteínas de membrana en la actividad de canal CRAC. Sobre todo, voy a iniciar sobre de cómo es el problema y pues cualquier duda que puedan tener, alguna pregunta que ya pueden estar dejando en el chat o que ya puede ser, me pueden interrumpir. Y acerca del tiempo, por favor, me comunica, Sirvi, cómo voy yendo. A veces me suelo pasar. Por supuesto, 5 minutos antes te aviso. ¿Sí? Entonces, como estaba mencionando, sobre todo hablarles sobre el mitos. El mito, sobre todo, sabían que casi más de 1.000 millones de personas en el mundo están infectadas con estos parásitos, causando diferentes enfermedades debilitantes, muertes en personas con bajo poder adquisitivo y también es considerada como una enfermedad tropical desatendida. Entonces, la enteroparasitosis, sobre todo, es de un interés y de un grave problema socioeconómico porque causa en las regiones que están en desarrollo. Y sobre todo esta es por la falta de saneamiento básico y también por la higiene personal inadecuada, lo que va a permitir la diseminación o la propagación de estos parásitos que va a permitir el mantenimiento en el ciclo biológico en estos organismos. Entonces, en esta distribución de este mapa, si bien es cierto, se ve las diferentes helmintiasis que es un grado de prevalencia que están infectados a nivel de todo el mundo, por no decir. Entonces, se puede ver acerca de chistosomiasis, se puede ver acerca de lo que son las ascariosis o las filariosis linfáticas. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a dar más enfoque en dos organismos. Vamos a hablar acerca del nematode. Los nematodes, sobre todo, estos se caracterizan por ser unos parásitos circulares en forma de unos cilindros. Entonces, siguiente. Vamos a enfocarnos en ascaris, las ascariosis. Siguiente, por favor. Las ascariosis, sobre todo, tienen esta característica como una forma cilíndrica. Si bien es cierto, enfocado. Siguiente, por favor. En ascaris lumbricoides. Y por el otro lado, siguiente, tenemos a lo que es los platelmintes. En los platelmintes, estos tienen una característica como una forma de una cinta. Entonces, estos organismos, sobre todo, lo que van a tener también como una característica es tener como un hospedero intermediario dentro del ciclo biológico. Entonces, vamos a trabajar, ¿está bien?, con el Schistosoma manzoni. Entonces, estos dos parásitos, sobre todo, tienen una alta incidencia en las diferentes regiones en desarrollo.
Entonces, en estos dos organismos enfocados voy a poder hablar. Siguiente. Entonces, acerca de la problemática, si bien es cierto, yo puedo hablar del ciclo biológico, de cómo se puede realizar la afectación de estos organismos, a nivel de qué órgano puede haber mayor afectación. Toda la problemática se puede describir y está muy bien descrito en la bibliografía. Entonces, acerca de la bibliografía, si podemos hacer más la consulta, es que, ¿cuáles serían los tratamientos que están establecidos para ahora? Entonces, por ejemplo, siguiente, tenemos para lo que son las esquistosomiasis. En la esquistosomiasis, causada específicamente para Schistosoma manzoni en esa especie, porque tenemos otras especies. Sobre todo, se utiliza una droga de amplio espectro, que es el praziquantel. Entonces, no es específico para ese tipo de enfermedades o causadas por el parásito, ¿no? Acerca de la esquistosomiasis. Y en caso de las cariosis, son los vincimidazoles, si hablamos específicamente, siguiente, de los albendazoles y de los mebendazoles. Y si bien es cierto, en los albendazol y en los mebendazoles también son eh, drogas de amplio espectro que se utilizan para las ascariosis. Siguiente. Entonces, yendo a toda la problemática, la realidad de cómo están establecidos, lo que genera de este tipo de ascariosis, es que vayamos a un punto a hablar de los canales, de los canales o poros de membrana que puedan ligar calcio. Si hablamos, por ejemplo, de calcio, ¿calcio qué es? Es prácticamente una molécula que va a permitir la vida de la célula o del organismo porque es esencial. Porque los calcios lo que van a hacer es mantener los niveles adecuados dentro de la célula, la que va a permitir las diferentes funciones. Hablamos, por ejemplo, de la transcripción génica, la motilidad, hablamos, por ejemplo, todas las funciones que va a desarrollar acerca del dentro de los mecanismos dentro de la célula. Siguiente. Entonces, eh, si nos enfocamos en dentro de canales de calcio, también hay varios canales dentro de canales de calcio que van a ligar calcio. Específicamente, el trabajo está enfocado en un canal crack, en inglés llamado como calcio relase activate calcio. Es como que un calcio que va a permitir la regulación dentro de la célula. Entonces, este canal crack, porque es un acrónimo, está formado por dos proteínas. Una proteína Shin y una proteína ORAI. Recuerden eso, por favor. Siguiente. Entonces, a esto, como está formado por dos proteínas, lo que va a permitir la actividad de ligar calcio dentro de la célula es gracias a estas dos proteínas. Por ejemplo, acá, si hablamos acerca de los parásitos, los canales crack no están descritos en diferentes organismos. Hablamos de parasitosis, hablamos de otros tipos por ejemplo, de protozoarios que también son considerados parásitos, pero si hablamos específicamente en estos gusanos, que son de los ascaris y de los esquistosomas, no están descritos, pero están muy bien descritos en los humanos, están muy bien descritos lo que es, por ejemplo, Caenorhabditis elegans, que también es un helminto. Siguiente. Entonces, al ser esto, los canales de calcio, si bien es cierto, a la desregulación de calcio, el desbalance de calcio o prácticamente el desabastecimiento de los almacenes de calcio, lo que permite es la muerte celular. Por eso es que los calcios son blancos farmacológicos para nuevos fármacos antihelmínticos, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar sobre todo el estudio y explorar cómo se desarrolla este tipo de canales crack dentro de los parásitos. Entonces, hablamos de la proteína Shin. La proteína Shin, conocida como una molécula de interacción estromal, ahí tenemos su genoma. El genoma está establecido en diferentes dominios. Ahí podemos hablar de un péptido señal, podemos hablar de una región EFC-SAM y una región transmembrana, que la región transmembrana, sobre todo, es de la parte del retículo endoplasmático. Hay que recordar que estas proteínas Shin están localizadas en la membrana del retículo endoplasmático, dentro de la célula. Entonces,
Estos lo que va a tener es diferentes regiones. Hablamos de los coiled coil, ahí tiene el CC1, que son los coiled coil 1, 2, 3, y dentro de esta región C-terminal está la parte del dominio SOAR. ¿Qué es el dominio SOAR? Es una región activadora de la proteína ORAI y de la proteína SHIN. Siguiente. Entonces, acá si bien es cierto, ya se ha resuelto bajo cristalografía y acá tenemos un dominio de la proteína SHIN de la isoforma 1 de humanos, tenemos específicamente del dominio EFC-SAM. Este dominio, ¿qué es lo que permite? Es un sensor de calcio que va a comunicar si los estoques de calcio se han desabastecido o han podido disminuir o están llenos. En tal caso, este dominio EFC-SAM está incrustado dentro del retículo, en el luminal del retículo endoplasmático. Siguiente. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un dominio SOAR, que es muy importante el dominio SOAR, que lo que va a permitir es comunicar con la proteína ORAI que se encuentra en la membrana plasmática de la célula. Y ahí tenemos ciertos dominios hidrofóbicos que va a permitir la interacción con con la proteína ORAI y de esta manera poder ligar y abrir como una puerta que va a permitir la entrada de calcio. Siguiente. Entonces, tenemos la segunda proteína llamada ORAI, ella está localizada en la membrana plasmática de la célula. Tenemos también el genoma, en este caso tenemos de la parte N-terminal, tenemos 4 regiones transmembranas, que es la parte región transmembrana 1, 2, 3 y 4, que están incrustados a nivel de la membrana plasmática, y ella termina en la parte C-terminal. Entonces, hay que recordar que incluso en esta resolución estructural que se ha resuelto bajo estudios ya experimentales como la cristalografía o la resonancia magnética nuclear, lo que permite es estudiar estas proteínas si es que hubo mutaciones localizadas específicas, lo cual hace que pueda cambiar las funciones en diferentes ortólogos en otros organismos. Siguiente. Entonces, para entender mejor, acá tenemos una representación esquemática de la activación de la entrada SOCE. La entrada SOCE específicamente es la entrada de los almacenes de calcio que va a permitir cómo es esa abertura, ¿no? Tenemos uno acá, por ejemplo, un receptor complejo de la proteína G. Lo que va a hacer es dar como una señalización dentro del inositol trifosfato, que es la 2. Este inositol trifosfato se ubica en la membrana del retículo endoplasmático. Lo que va a hacer es comunicar al retículo endoplasmático para que pueda sacar calcio y dar uso para las diferentes funciones dentro de la célula. Entonces, el inositol trifosfato lo que va a hacer es sacar los estoques de calcio que se encuentran en el retículo endoplasmático y darle uso para las diferentes funciones a nivel de la célula. Hablamos de la transcripción génica, hablamos de la apoptosis celular, hablamos de la motilidad celular y las diferentes funciones que va a dar la vitalidad a la célula. Entonces, ¿qué pasa cuando los estoques de calcio están disminuidos dentro del retículo endoplasmático? Entonces, lo que va a hacer es activarse esa proteína SHIN y ORAI, de tal manera es dejar ingresar a la célula. De esa manera es permitir todo el funcionamiento dentro de la célula. Siguiente. Entonces, hay que entender cuál es el mecanismo de activación de esta proteína SHIN ORAI. Hay que entender a esta proteína como una coreografía molecular compleja que va a acontecer de diferentes etapas. Acá tenemos la proteína SHIN que se ubica en la membrana plasmática del retículo endoplasmático. Entonces, lo que va a hacer es, acá ya tenemos en la parte superior a la proteína ORAI. Lo que va a hacer es, en tal caso, acá se encuentran inactivadas las dos proteínas. ¿Por qué? Porque los niveles de calcio están llenos dentro del retículo endoplasmático, en la parte luminal. Como están llenos, no se necesita, por lo tanto la proteína está inactivada, está en descanso, por no decir. Entonces, siguiente. ¿Qué pasa cuando los niveles de calcio disminuyen o se agotan a nivel de la región luminal del retículo endoplasmático? Los dominios de EFC-SAM lo que van a hacer es un sensor de calcio que va a comunicar. ¿Qué pasa? Comunica la región transmembrana. Dice,
se agotó los niveles de calcio, llega la parte C terminal y la parte C terminal lo que se va a hacer es oligomerizar, y se oligomeriza, hay un cambio transformacional que se abre como unos brazos y comunicará la proteína ahora ahí, de tal manera es abrir como una puerta, de esa manera deja ingresar el calcio a la célula y desarrollar las diferentes funciones que va a desarrollar dentro de la célula. Entonces, más o menos ese mecanismo molecular que abre y se cierra, se abre y se cierra, permite la activación, la regulación del canal, abre el poro y permite la entrada de calcio. Siguiente. Entonces, como objetivo tenemos aquí en el laboratorio que trabajo, bueno, específicamente yo lo que estoy haciendo ahora es estudiar, explorar esta proteína crack en dos organismos, hablamos de Schistosoma manzoni y Ascaris lumbricoides, centrándose específicamente en la C terminal. Como objetivo específico tengo localizar los residuos críticos de la proteína Schim y de la proteína ORAI, que son diferentes tanto en estos parásitos helmintos y también en humanos, ¿no? Hacer más o menos como un alineamiento múltiple, cuáles son las mutaciones específicas y determinar también el mecanismo de activación de ORAI, de la región activadora Schim ORAI, y de Schistosoma y Ascaris lumbricoides, y construir un quimera Schim y Schistosoma y Schim también de Ascaris lumbricoides. Luego investigar la parte C terminal de Schim de Ascaris lumbricoides, sobre todo en un sistema de expresión que son las células HEC 293. Siguiente. Este es más o menos acerca de la metodología a grandes rasgos. Hablamos de la parte del Dry Lab, que es la parte de un análisis bioinformático, análisis estructural del gen albo. Tenemos la parte Wet Lab, que es la parte experimental, que es hacer la clonación molecular de estas, obtener proteínas recombinantes, y hacer la transfección dentro de un sistema de expresión, y luego verificar el flujo de calcio por microscopía confocal. Siguiente. Entonces, iniciamos, pues acá tenemos esta proteína, si bien es cierto, tienen la proteína Schim, hablamos específicamente de la proteína Schim que tienen diferentes ortólogos en otros organismos. Lo que hacemos es un alineamiento múltiple en la que se puede observar regiones conservadas, o sobre todo, por ejemplo, en algunos dominios, no en todos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un dominio más o menos de la región transmembrana, un dominio del coilet coilo 1, en la que por lo menos indica que hay regiones que pueden mantener esas regiones de conservación y por lo tanto es estudiar, por ejemplo, esas mutaciones puntuales, por qué esas regiones en las que la parte C terminal no hay conservación y entender por qué se desarrolla eso, si es el mismo mecanismo que ya están establecidos y estudiados a nivel de humanos. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, acá tenemos una predicción del péptido señal. Tenemos programas predictores en la que nosotros ponemos la secuencia de aminoácidos. Entonces, aquí hablamos de Schistosoma manzoni y Schim. Por ejemplo, acá se predice el péptido señal. El péptido señal más o menos se puede desarrollar y clivarse a nivel del aminoácido 21, 22 y dar a entender que el péptido señal está más o menos en el inicio de la secuencia de aminoácidos. Siguiente. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tenemos del Ascaris lumbricoides Schim, y aquí se puede observar que no tiene péptido señal en la proteína Schim en Ascaris. Entonces, ¿a qué se debe eso? No sabemos. ¿Por qué? Tampoco no sabemos. Estamos en ese proceso. Siguiente. O sea, son interesantes porque hay que entender que estos programas predictores es, por ejemplo, cuando ustedes tienen una secuencia de aminoácidos de algún organismo, quieren entender cuáles son los dominios, cuáles son sus péptidos señal, cuál es específicamente una región transmembrana. Lo que te puede dar estos programas de predicción de bioinformática es como que dar más o menos una aproximación. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una proteína SAM dentro de Schistosoma manzoni y Schim, estudiar más o menos que se puede iniciar del aminoácido 104 y clivar en el aminoácido 175. Y acá tenemos la región transmembrana, que más o menos da a entender que puede iniciar del aminoácido 295 hasta el aminoácido 210 aproximadamente. Siguiente. Acá tenemos el Ascaris lumbricoides Schim. Es muy notorio el dominio SAM y también la región transmembrana.
El dominio SAM, que luego ya viene, que también te indica que puede iniciar del aminoácido 117 y clivar en el aminoácido 188. Y de igual manera en la región transmembrana, si bien esto es muy notorio porque está cercano a uno, entonces eso, si bien es cierto, te indica dentro del insight que tú llenas, te indica que una región transmembrana ya es muy indicativo, ya te predice de una manera más segura, entonces como ya te va dando más información de tu proteína que tú estás estudiando, ¿no? Siguiente. Acá los coiled coil también son interesantes poder estudiar. Sobre todo los coiled coil son secuencias caracterizadas por una alfa hélices. Ellas pueden interactuar con ciertas proteínas, con ciertas biomoléculas dentro de la célula, dependiendo de la proteína de interés que estamos estudiando. Acá tenemos, por ejemplo, el schistosoma manzoni SCHIN. Acá se puede identificar como tres coiled coils del aminoácido 205 al aminoácido 280 y en la parte de 290, la parte 420 de la región que va a clivar el coil 2 y luego viene el otro pico que sería el coil 3. Siguiente. Y aquí también se puede identificar de igual manera el schim de Ascaris lumbricoides, igual caracterizando como tres picos que va a identificar los tres coiled coils, que es muy característico en esta proteína. Siguiente. 3 minutos, por favor. Siguiente. Bueno, voy a correr. Entonces, la predicción de la estructura tridimensional, si bien es cierto, aquí se ha utilizado un AlphaFold, más o menos se puede determinar que tiene esta característica de la región SOA, los coiled coils, la transmembrana. Entonces, acá se puede ya identificar en esta predicción tridimensional los dominios que tiene la proteína. Hablamos del dominio sensor, que es el FSSA, y terminar en la región C-terminal, que específicamente tenemos un dominio de interés, que es el SOA. Igual manera, siguiente, tenemos el Ascaris lumbricoides SCHIN, que ya está igual manera predicho, te da una información bastante, si bien ya hay una diferenciación con la proteína SCHIN, así a simple vista, donde que no hay regiones casi conservadas, un lupus demasiado gigante en el schistosoma manzoni, dando información bastante interesante y pensando por qué se debe eso. Siguiente. Entonces, ahora lo que luego sigue ya es obtener los clones recombinantes. Tenemos acá primero un promotor, el PSMB, que se ha usado. Tenemos como vector y tenemos también al Ascaris lumbricoides SCHIN como inserto. Y dentro de estas placas tenemos ya los supuestos clones que hemos obtenido, porque son diferentes etapas de clonage molecular que se hace para obtener nuestros clones recombinantes. Entonces acá el primer clon que hemos obtenido son los Ascaris lumbricoides SCHIN, una proteína completa sin C-terminal. Luego tenemos el psDNA, tenemos como promotor, como vector, y luego tenemos el inserto, que es el Ascaris lumbricoides SCHIN, solamente con el C-terminal y que es utilizado como antibiótico la carbamicilina. Entonces acá tenemos, en este gel de agarosa, ya tenemos nuestro vector que se encontraría en la parte superior. De la 1 a la 4 tenemos el clon recombinante de Ascaris lumbricoides SCHIN, que más o menos tendría un peso de 1625 pares de bases, que sería en este caso el Ascaris lumbricoides SCHIN, y del 5 al 7 tenemos el Ascaris lumbricoides SCHIN C-terminal, y como vector tenemos el psDNA. Y luego estas muestras se han mandado a secuenciar dando como clon positivo. Siguiente. Hay algo muy interesante que hemos construido hemos construido una quimera. ¿Qué es una quimera? Hay que entenderlo, pues es una construcción como un Frankenstein. ¿Por qué? Acá tengo un gen, en este caso que sería el SCHIN. El SCHIN, lo que estamos haciendo es sustituir una región, un dominio de la proteína SCHIN con otro organismo. Tenemos una proteína completa SCHIN de schistosoma manzoni. Y luego hemos sustituido, hemos cambiado la región C-terminal con Ascaris lumbricoides SCHIN C-terminal. ¿Por qué?
porque si bien es cierto, en la parte, si hablamos estructuralmente, en todo el C-terminal hay varias, no hay como que una buena conservación en los aminoácidos. ¿Por qué? Eso se debe a que hay diferentes o gigantes loops que hacen que puedan variar tanto en la función de activar el canal. Siguiente. Entonces, lo que hemos hecho es armar un clon, hacer los diseños de primer. Siguiente. Entonces, aquí si bien es cierto todo el proceso que hemos obtenido, acá tenemos ya, después de obtener, hecho transformación, acá tenemos un sistema de propagación, que es el de H5 alfa, que es el E. coli con esa variante. Acá hemos obtenido, si bien es cierto, ya tenemos un gel de agarosa que se ha hecho unas análisis de enzimas de restricción. Y acá, si bien es cierto, hemos demostrado de que para poder, algunas técnicas de screening que te permite confirmar si es un clon positivo o es un clon negativo. Entonces, tenemos acá en el par de bases 1625, en el 2 y en el 4 como clones positivos, en la que se ha utilizado las enzimas de restricción, dando, si bien es cierto, es algo contradictorio, ¿no? De decir como un clon positivo en una banda que no se ha amplificado. Entonces, sobre todo esta técnica de screening se ha utilizado para poder identificar esa región de interés específica donde ha cortado, donde ha clivado en esa enzima de restricción que se ha usado. Y luego se ha mandado a secuenciar esta muestra dando un clon positivo. Siguiente. Entonces, hemos ya identificado, si bien es una proteína como aproximadamente 600 kilodaltons, teniendo como 560 aminoácidos. Entonces, se utiliza un sistema y entender y poder escoger un sistema de expresión de estas proteínas. Tenemos acá, por ejemplo, en la figura A, las células que se han transfectado en las células embrionarias de riñón humano, se ha transfectado los clones positivos, y si bien es cierto, dentro del vector ya se tiene la proteína EGFP. EGFP, ¿qué cosa es? Lo que te va a permitir es expresar la célula. Decirte, la proteína SHIN está presente dentro de estas células HEC 293. ¿Y cómo se expresa eso? Es mediante esa coloración verde. Y esa coloración verde es porque se utiliza una proteína EGFP. Entonces, en este primer clon que tenemos, acá ya se expresa una formación reticular de que hay presencia se está expresando la proteína. En la C también tenemos acá ya el segundo clon que se ha expresado también la proteína, en la D también el quimera que se ha expresado, y en la E tenemos un control positivo, que es el Homo sapiens SHIN, que también se ha expresado. Siguiente. Después lo que se hace prácticamente es, si bien dice, se expresa, pero ¿qué pasa? Que la célula tiene los estoques suficientes de calcio. Lo que va a hacer es disminuir esos niveles de calcio dentro de la célula. ¿Cómo disminuimos esos niveles de calcio? Lo que hacemos es estimular con TAPS y argina. ¿Qué es TAPS y argina? Lo que va a hacer es eliminar los niveles de calcio dentro de la célula. Hablamos de las bombas cerca, elimina, y lo que va a hacer en tal caso es activar la proteína SHIN. La proteína SHIN lo que va a hacer es mediante los dominios FSSAN, es un sensor, si es que no hay calcio, por lo tanto, lo que va a hacer es formar como unos puntos verdes. Acá tenemos estos puntos verdes en la figura de la parte superior. Esos puntos verdes, ¿qué te indica? Que ya hay nivel de expresión de la proteína. Entonces, sin tapsiyardina, antes de la tapsiyardina y después del TY, la tapsiyardina. ¿Y qué pasa? La coloración verde es la expresión de la proteína SHIN, y la coloración roja, ¿de qué es? Es la coloración de la expresión de la proteína ORAI, porque acá se tiene un mCherry. El mCherry sobre todo es expresar en un organismo, en la parte de la membrana celular, porque la proteína ORAI se encuentra en la parte de la membrana celular. Entonces, formar unos puntos lo que va a hacer es permitir que se active la proteína SHIN mediante la expresión, mediante la coloración, y de esa manera es saber y monitorear si están expresando o no, y se están regulando o no de una manera adecuada dentro de estos organismos. Entonces acá tenemos en este gráfico el flujo de calcio, donde se puede observar sobre todo acá la proteína SHIN y ORAI, en la que se puede estimular con TY, disminuye los niveles de calcio, y lo que va a hacer es entrar la actividad de la proteína. Entra actividad de la proteína, entonces de esa manera estamos monitoreando cómo es ese mecanismo que se está desarrollando dentro de la activación de la proteína
Schink, tanto ahí en estos parásitos. Siguiente. Bueno, las conclusiones que se puede dar hasta el día de hoy acerca del trabajo que estamos desarrollando en el laboratorio en el que trabajo, sobre todo es, si bien estas proteínas crack a través de las proteínas de Schinger ahí en el minto, sobre todo en estos dos parásitos que estoy hablando, revela un potencial significativo para comprender cómo es esa regulación de calcio intracelular dentro de estos parásitos. Luego, por ejemplo, es caracterizar la estructura estructural y funcionalmente a estos genes Schink y su interacción con ORAI, como proporciona una base sólida para futuros estudios. Las técnicas de clonaging molecular ha permitido demostrar toda la efectividad dentro de estos genes, porque lo que hacemos es cómo confirmar ese clon positivo con diferentes técnicas de screening y mandando a secuenciar el clon. Y luego tenemos estas expresiones mediante la proteína EGFP-Chi en células HEC293, lo que va a hacer es brindarte como una herramienta muy prometedora que te permite monitorear y explorar en tiempo real cuáles son las interacciones post-traduccionales de esta proteína Shin-Yorai. De esta manera, pues abrir un abanico de posibilidades para nuevas terapias contra enfermedades parasitarias que afectan sobre todo, como mencionaba a un inicio, a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo que están infectadas con estos parásitos. Siguiente. Bueno, disculpen por pasarme el tiempo, disculpen por las fallas técnicas que he tenido, pasa. Y sobre todo agradecer a MasterX por la invitación, agradecer también acá a las bolsas de fomento, por CAPES, FAPERGI, a la universidad, a la UENFI, en la que ahora estoy desarrollando mi maestría, al Centro de Biociencias y Biotecnología, al programa de Biociencias y Biotecnología y al Laboratorio de Química de Función y Proteínas y Peptídeos en la que actualmente trabajo. Y bueno, este es mi grupo de investigación. Acá se puede observar la profesora Analisa Seraí, que es mi orientadora, el grupo de investigación de biofísica y bioquímica. Y bueno, eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Johnny. Y sí, comprendemos los problemas iniciales. Más bien, también te agradecemos en primer lugar todo el tiempo, el esfuerzo que has tomado para poder proyectar ahora esta presentación. Y la verdad es que está súper interesante el tema. Nos hubiese encantado también tener la sección de preguntas contigo, pero por tiempo vamos a dejarlo aquí. Si hay preguntas, te las haremos alcanzar también después para que nos ayudes de manera textual, quizá.